Vamos a tomar hoy día el programa exclusivamente de la historia de los 10 mandamientos. Y para este importante programa de hoy, lo que vamos a dar el valor es lo que tiene que ver los 10 mandamientos que en los programas que voy subiendo. Mayormente estoy abocando más de los 10 mandamientos, porque sinceramente estos 10 mandamientos como eje principal de la escritura no vamos a dar valor. Prácticamente estamos en cero como evangelizador o como pregonero. No tiene fondo suficiente para la enseñanza del pueblo del mundo. Por esta misma razón de que ¿por qué y para qué? Eso tiene sus principios y sus fundamentos básicos para entender la escritura. Porque si no fuese el mandamiento, o sea que los 10 mandamientos, entonces tan fácil la gente entrarían a la salvación, porque hoy en tiempo la mayoría acostumbran difundir Cristo viene, la segunda venida de su promesa, que ya es la única solución. Entonces realmente ¿cuál es el error que estamos cometiendo en el asunto? Porque realmente Cristo no es 100% suficiente, porque toda persona en el mundo o religiosos están esperando aparición de Cristo. En los libros del Nuevo Testamento, en epístolas, no me equivoco, ahí dice de que en el Corintios habla de que el quien espera, dice, en Jesucristo es la más miserable. Y eso lo saben muy bien de que la hermandad alguna vez han leído. Yo solamente le doy un poquito más el excitar un poquitito más de la incomodidad para que ustedes se pongan a responsabilidad de leer la lectura, la escritura. Yo como profesor o como pastor, ya no es mi misión de estar ya letra por letra, capítulo por capítulo, no, porque todo lo que estoy hablando está dentro de la escritura. Entonces justamente por esa misma responsabilidad de que si fuera suficiente Cristo, entonces prácticamente por las puras están tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, inclusive que no están tocados. No tocaron hasta el Nuevo Testamento, no tocan nada, casi fundamentalmente tanto ni las epístolas ni los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ninguno casi que no están tocando, simplemente por lo alto lo están pasando evangelización. Y eso es justamente no para el entendedor la preocupación. Bueno, hay personas supuestamente como yo y tienen esa gran preocupación de buscar a Dios. Al entender, al sentir el sazón de la enseñanza de cada iglesia, no están conformes. Tiene la inquietud de buscar algo saludable, espiritual para el hombre, para que se contente, ¿no? Que complazca ese entendimiento. Entonces por ahí es lo que vamos a tomar por el asunto del tema bíblico. El tema que voy a utilizar, o sea que referirme hoy día es nada menos es
La historia de los 10 mandamientos. Historia de los 10 mandamientos. A ver si saben. Si alguien me dice que yo estoy de vuelta, o yo sé ya, como alguna vez alguien me ha dicho, en mis hermanos me dijo, ya se sabe, eso ya se sabe. Pues ya se sabe, pero nunca ponen en obra, nunca ejecutan, nunca dejan a un lado las quehaceres cotidianas y más dar importancia también valor de importancia a las cosas de Dios. Eso es lo que está pasando en la hermandad. Nunca dan importancia. Para discutir, para tapar la boca, eso sí, pues se abre la boca tremendo y la contradicción. Y eso justamente para este juicio que viene, ustedes van a ver como predicador la violencia, desorden, contradicción, guerra en la iglesia, como lo que antes pasó también en la iglesia en su primera venida de Cristo, de que Cristo no dio paz pues a la iglesia israelita, ¿no? Lo que Juan tuvo ese factura importante de ser como maestro y lo congregó esa gente no estaban tranquilos, a toda costa trataban de sacar como personaje imponente, o sea que personaje entrometido a Cristo de la iglesia. Eso no era tan fácil. Por eso la gente, el quien creía en Cristo, cerraban la boca y sencillamente por secreto buscaban a Cristo y sus doctrinas con oír, vuelven a repasar la escritura de la Biblia, los 4 evangelios, vuelvan a repasar, léanlo. Entonces, por esta misma razón de la gran preocupación, es esto no solo para la congregación, sino para el mundo entero, para el universo. Para esto, para iniciar el programa de las historias de los 10 mandamientos, vamos a darle un poquito, tocarle un poquito sobre aparición, la creación de Adán. Ya. Para esto, para este asunto, si no es el Espíritu Santo, el hombre es difícil de entender. La escritura, difícil de entender la escritura. Hay hombres en el mundo que existen y pretenden ser entendidos y engañan a mucha gente. Engañan a mucha gente. Y así mismo también, él mismo está engañado. Porque porque no son espirituales. Eso hay que entender. Primeramente vamos a tocar la creación, el principio de la creación, o sea que la creación, la palabra Adán. La palabra Adán, primeramente hay que especificar una breve historia de del primer humano en la tierra, Adán, la palabra Adán. Saben muy bien de que si yo hablo abiertamente, sin abrir la Biblia, mucha gente va a tener mucha murmuración, una crítica enorme de que primero Adán, segundo Adán, porque muchas veces la mente está en que solamente un solo Adán, no hay otro. Entonces, eso es lo que hay, como no entendemos la escritura, hay tremenda controversia de que de dónde viene Caín, con qué mujer, con qué familia se casó. Entonces son cositas realmente pues se entrampa el hombre en entender y no puede entender.
Eso es lo que sucede. Porque para más sencillo, explicación bien claro, dice 1.27, la primera creación, Adán. Adán, o llamado también primer pueblo o primer Adán, o sea que ya se puede ser por los principios, hombres que aparecieron en la tierra creado por Dios. Entonces, estos hombres aparecen en la tierra, es hombres que no conocían a su creador. Miles años pasa hasta que Dios levanta otro Adán, Adán espiritual. Desde luego, este Adán espiritual está especifica en el mismo Génesis capítulo 2, 7, Adán espiritual. Este Adán, desde luego, aparece en la Biblia, documentos, la civilización, la cultura, altos conocimientos, altos descubrimientos, porque recién aparecen hombres espirituales, porque para entender los misterios, como hoy en tiempo también vemos sucesiones de las ciencias humanas, que hay tiempo, universidades en todo el universo, es que a la verdad es que comúnmente le llaman genio, pero sinceramente tiene que haber, influye algo a ese personaje para poder captar algo, alguna cosa, alguna tecnología, ciencias, científicos y de infinidad de formas, como tantos dones que han tenido, como para que Dios dio a un médico como don de médico o medicinas o infinidad, bueno, etcétera, ya no vamos a hablar más. Entonces, así de esa manera. Entonces, de que desde luego de que él especifica Caín Abel es la historia del segundo hombre Adán, no del primer hombre Adán. Para eso ya existía ya una superpoblación en la tierra, gentes, habían cantidad en la tierra, apoya la población. Entonces, por eso Caín Abel, Caín mata a su hermano, se va al oriente de Edén, se va muchos kilómetros, y llega a un pueblo y ahí con las hijas de ese pueblo se casa Caín. Entonces, esto no los desatan la gente que dicen ser evangelizadores, dicen ser predicadores, y lo toman lo malo, y ahora hay en programas, redes sociales, mundo de pestilencias, utilizan como programa oficial, como si fueran entendidos. Eso es lo malo que hay, eso es lo que está sucediendo. Entonces, esa es la razón, Caín, primero Adán, segundo Adán, pero vamos a continuar. Ya, pero vamos a, ya el eje principal de los 10 mandamientos, historia de los 10 mandamientos, ya que hemos hablado primero Adán, segundo Adán. Ahora, segundo Adán, con el segundo Adán empieza recién pactar el decálogo universal, los 10 mandamientos. A Adán le da este estatuto, esta ley, este mandamiento, a Adán. Recién empieza la moralización en el mundo, empiezan a conocer a su Dios. Ya, después no quiero más ampliarlo el detalle porque es bastante amplio como es. Entonces después viene, también le da a Noé en el diluvio. ¿Por qué la destrucción de Noé, que diga el diluvio? Esa es primera cultura en el hombre en la tierra, acontece, llega a un pico muy altísimo de conocimiento toda la humanidad en el mundo, en el universo. Como llega el conocimiento, el entendimiento, la tecnología, es bastante desafiante, olvidan de Dios totalmente. Eso es lo que sucedió. Entonces Dios dijo, la maldición del hombre llega. No es que Dios destruye por abusivo, no. Eso hay que tener en cuenta.
Ahorita en nuestro Perú, en el mundo entero, ¿qué es lo que está sucediendo? La perversidad. No hay respeto a las leyes de constitucional política del Perú. La ley constitucional política del Perú solamente por conveniencia utilizan para joder, como dice, a los demás, pero a nosotros no. O sea que a ellos mismos no, ahí se protegen. Igualititos la hermandad también, no vayan a pensar de que hermandad o la religión, la clase de religiosa están perfectamente bien disciplinados y están respetando a Dios, no. Ahora vamos a las consecuencias también, vamos a ver cómo estamos, sin tocar también a otras congregaciones, a la congregación israelita. Aquí vamos a tocarlo. Acá no hay pelos en la lengua, ¿no? Para decirles, no toco porque voy a difamar a mi congregación, no, a la institución respeto. Pero la hermandad, la maldad de la hermandad, es necesario decirle bien claro cómo está caminando. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, después dejamos a un lado, pasamos al... después del diluvio de Noé, Lot. Otra cultura de Sodoma y Gomorra es palabra simbólica. Sodoma y Gomorra, Lot, la destrucción del pueblo Sodoma y Gomorra sucede también la misma explosión desafiante del pueblo en la tierra. Y justamente eso es lo que Torre de Babel simboliza, pues Torre de Babel simboliza de que la globalización, borran idiomas nativos como en el Perú, ya hasta peruano prácticamente es quechua hablante, y otros idiomas como aymara y etcétera, muchos idiomas, pero castellano es prácticamente un visitante nada más al Perú, vino de España. Entonces prácticamente, pero lo han hecho idioma oficial al Perú como al castellano, se olvidaron el idioma nativa. Entonces ya, así sucede. Entonces las cosas, entonces en manos de, llega los 10 mandamientos a manos de Lot. Después de Lot, recién llega a manos ¿de quién? De Moisés, en cuanto nosotros conocemos hasta hoy, ley mosaica o ley de Moisés. Ley mosaica, ley de Moisés. Después de Moisés, ¿qué pasa? Cuando Moisés dijo de que en postre tiempo levantará, dice, un Moisés como yo. Por eso minuciosamente uno, lo que como dice bien claro, el que tiene el Espíritu Santo es lo que trabaja en el hombre. Y difícil que le engaña hombre por el hombre a ese hombre espiritual, difícil que le engañe. Las cosas no están fáciles. Entonces por ahí vamos entonces estamos hablando de la historia de los 10 mandamientos. Después del Lot pasa a Moisés, como obviamente en el universo conocemos como ley de Moisés. Después de Moisés, ¿a manos de quién llega? Juan Bautista. En la primera aparición de Cristo, Juan Bautista. Todo el papel que desempeñó con los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Justamente pues hay que ser personajes que realmente, como la escritura no es simplemente un método, simplemente un entretenimiento o para hacerle dormir la mentalidad del hombre de mejores conocimientos, ¿no? Para
estancar ahí de tonto o de cualquier novato inútil, ¿no? No, la escritura no. La escritura no, la escritura es para entender la profundidad de la ciencia divina. Entonces, Juan Bautista aparece con los 10 mandamientos, pero ¿cuántos años pasó desde Moisés hasta Juan Bautista? Eso piénsenlo. Ya. No, para Juan Bautista exclusivamente escondió Papa de Roma quitando los 10 mandamientos, Papa Vaticano, el Imperio Romano, no. Ya, después de Juan Bautista, ¿a manos de quién pasa esta ley? Nada menos Ezequiel Ataucose. Hasta hoy. Hoy termina su carrera Ezequiel Ataucose con esta ley. Principia su carrera y pues ¿cuántos años pasó desde Juan, desde la historia de la primera venida de Cristo hasta hoy? Cuéntenlo. ¿Ya? No es 1 año, 2 años, ni 3 años. Pero ¿cómo aparece? Por eso yo repetidamente le digo de que en mis comentarios, discúlpenme, mis programas son simplemente porque no soy novato en este asunto, prácticamente todavía no me pongo un poquito más al orden mis temas, entonces yo hablo como pueda porque me alcanza, ¿no? Porque tampoco no hay pues que, o me apoyo, ¿no? En término porque preparación, entonces las cosas son un poco a veces en la observanza no está bien las cosas, pero trato de hacer de esta manera, entender, tal vez así sucesivamente lo mejore, ¿no? Mucho más mejor, porque esa es la intención de uno. Entonces, la realidad, este es el tema de hoy día, de la historia de los 10 mandamientos, que nadie toman en cuenta y no van a tomar en cuenta, porque la mayoría en vista de esto de que hay muchas religiones en el mundo, pues altamente le cae. No, el asunto es de que llega a los ojos del mundo este programa para que empiecen a dar valor. Después de luego pasamos lo que es de Cristo. De Ezequiel vamos a pasar a lo que es de Cristo. Ya que Ezequiel, que Cristo es diferente. Ya Cristo haría juicio con los 10 mandamientos. Prácticamente yo ya vuelvo a repetir de que mandaría al camal al matadero a todititos. Entonces, el Cristo es diferente, sus funciones, temas que ha tenido, más misericordioso, más amoroso, más compasivo, más comprensivo. Cristo es tan sencillo, como dice uno de mis hermanos que decían papayita, pues para uno. ¿Por qué porque atarse mucho por simple, pequeño carga sencilla? No es carga pesada. Por no entender esa base fundamental, prácticamente ahora vamos a perder, porque ahora lo que es de Cristo también le va a caer un balazo de agua cuando empiece a explicarle el fundamento y la aparición, la presencia, personalidad de Cristo en el mundo. Por eso, lamentablemente, para despedirme, le voy a decir que mientras en el oriente la gente, cuando hay guerra en Israel, que están orando ese pueblo de Dios, que todo el mundo va a ser pueblo de Dios, era historia bíblica aquella época, pero intenciones de Dios, las cosas para por este tiempo no está en el oriente, sino en el occidente. En una parte, eso hay que entender. Lo que es de Cristo, vendrá Cristo
Mm, lamentablemente, y ya le estoy contando sus retornos de Moisés, como, ya no como Juan, que diga, ya no como Moisés, ya no, sino como Juan Bautista. Y ahora este último, ya no volvió tampoco Juan, sino Ezequiel. Ahí está, ahí está la determinación, ahí está. Son cositas, uno tiene que pensar cómo el retorno, la aparición de esa ciencia tan deseado, bíblico. Para otros no, un odio, un enorme, porque aquí a nadie obliga, a nadie se obliga. Con su gusto morirán, con su gusto serán, bueno, en fin, van a llegar a su trampa y con su gusto todos van a salvar. Pero la parte importante, yo lo que más voy a responsabilizarme es que a la gente que buscan a Dios, esa gente requiere minuciosamente apoyo, consejo. Esa es la razón. Entonces, bueno, hasta acá. Gracias. Hay cantidad infinidad de temas que vamos a volver a grabarlo. Muy agradecido.